Buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes recordarán, estamos viendo la última etapa de lo que es el esclavismo en el mundo. El segundo modo de producción que imperó en el mundo, en el pasado, ¿no? Por decirlo así. Tú recordarás que hemos visto que en estas en estas cuatro casi clases, hemos mencionado a la civilización más importante del esclavismo, que viene a ser Roma. ¿Ya? Tú recordarás también que para su mejor estudio, en su evolución histórica, Roma se clasifica en tres periodos. El periodo monárquico, que no tiene mucha relevancia, ya que fueron gobernados por reyes, y lo que caracterizó a ese periodo llamado monárquico podría ser más que nada la arrogancia, ¿no? El despotismo de los reyes principalmente, lo cual ocasionó también su caída, como ya lo hemos visto. El segundo periodo que hemos analizado de Roma fue el periodo de la República Romana. Es en donde se alcanza un gran desarrollo político. Aparecen nuevas instituciones administrativas, instituciones políticas, ¿cierto? Se va a dar una pugna. El poder económico romano alcanza unos niveles muy importantes, donde la sociedad también en la sociedad también se van a generar grandes cambios. ¿Cierto? Los patricios que se van a volver sumamente ricos y los plebeyos que también van a gozar de esa abundancia, de esa bonanza económica y van a aumentar también su estatus social. Claro, económicamente pueden aumentar, pero con respecto a la sociedad romana todavía había una desigualdad con respecto a los cargos políticos y quienes eran los responsables de administrar dichos cargos políticos. Va a haber una guerra civil entre patricios y plebeyos. Obviamente los plebeyos van a exigir más derechos y los patricios sencillamente van a querer que todo siga igual. Va a haber luchas, van a aparecer muchos caudillos militares que aprovechándose de su fama de conquistadores van a pugnar por el poder. Tenemos a Marco Antonio, tenemos a Julio César, a Craso, a Octavio, ¿cierto? A los hermanos Sila, a Mario, en fin, hay una gran cantidad de caudillos militares en la República que después de muchas guerras, tanto externas con otras regiones, y que también fueron anexadas a su territorio, y también guerras internas entre los mismos romanos, al final de todo ese, digamos, ese episodio de la historia romana, Roma va a alcanzar la tranquilidad a partir de la formación de un nuevo periodo o una nueva forma de gobierno llamado el gobierno imperial. Ya chicos, es por eso que la clase de hoy se va a tratar acerca del último periodo de la historia romana, que va a ser el Imperio Romano, que va desde el año 29 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ya aproximadamente unos 500 años va a durar este Imperio Romano. Como bien lo dice, ¿no? Es la última etapa de la historia romana, ¿cierto? Que va a ser caracterizado principalmente por un gobierno estrictamente basada en emperadores, que a diferencia de los reyes, estos emperadores no van a ser tan déspotas, no van a ser tan arrogantes, van a permitir que el Senado siga existiendo como mecanismo consultor, pero como la historia del Imperio Romano es un poquito complicada, va a haber emperadores que van a ajustar al Senado, o sea, en pocas palabras, va a haber emperadores que van a querer siempre tener más poder que el Senado, y va a haber emperadores que van a querer que el Senado también tenga bastante participación al momento de ejercer las leyes. O sea, este imperio romano se va a caracterizar principalmente por las diferentes actitudes que van a tener los emperadores al momento de asumir el cargo. Algunas actitudes van a ocasionar que el Senado vote al emperador,
como también algunas actitudes van a ocasionar que el emperador cierre definitivamente el Senado o en otras ocasiones sencillamente remueva a todos los senadores y busque un Senado que sea mucho más factible para su gobierno de dicho emperador. Chicos, así que aquí en el Imperio Romano también las cosas políticas, sociales, económicas van a estar siempre, no estables. De que van a tener una buena economía, eso sí, nadie lo discute. Si ustedes miren el mapa, todo lo que está de medio rojo, por decirlo así, va a formar parte del gran imperio romano. Llega hasta Britania, ya miren, en el imperio romano es donde se alcanza la máxima expansión territorial. Egipto, toda la costa norte de África, España, las Galias, que es Francia, Italia, si se dan cuenta, también la parte de Asia, de Persia, de Siria, gran parte del territorio del mundo conocido de ese entonces va a ser territorio romano, y estas regiones se van a conocer como provincias romanas. ¿Ya, chicos? Hay que entender. El Imperio Romano se va a dividir en dos periodos. Al periodo más importante se le va a conocer como el Principado. ¿Por qué razón? Porque en este periodo se va a dar un gran desarrollo, un auge económico, una estabilidad política. En pocas palabras, Roma va a alcanzar una tranquilidad o una paz después de muchos años de guerra en la República. El imperio va a empezar con unos 100 o 200 años de tranquilidad, prosperidad y paz. A este periodo se le va a llamar Principado por eso, porque Roma va a aumentar su economía desarrollando un buen comercio, va a aumentar su economía desarrollando la industria, van a aparecer las pequeñas industrias en Roma, ya que Roma va a contar con toda la materia prima de este vasto imperio. Es por eso que la industria romana en el imperio fue bueno, pero ojo, estamos hablando del Principado, de este pequeño periodo de aproximadamente unos 200 a 250 años de la historia del Imperio Romano. ¿Ya, chicos? Entre el auge económico, el auge cultural, tenemos que mencionar también que en este periodo llamado el Principado va a aparecer lo que nosotros vamos a conocer como la cultura greco-romana. ¿Qué significa eso? Que muchas ideas, muchas culturas, muchas formas de pensar, muchos conocimientos, los romanos van a adoptarlo de Grecia. Se va a dar una mezcla entre la civilización griega con la civilización romana, y después de esa unión va a aparecer la cultura greco-romana, siendo el latín uno de sus principales representantes, el idioma latín. Ya, chicos, a ver, entre los principales emperadores que mencionamos en este periodo tenemos a Augusto César, ya que va a ser el primer emperador romano. Recibe el título del gran pontífice y príncipe del Senado, Augustus y César, nombre de su padre adoptivo, ya que Augusto César viene a ser Octavio, y Octavio fue el hijo adoptivo de Julio César. ¿Ya? A su periodo se le conoce también como la paz romana, porque va a ser un periodo de calma, de prosperidad. Augusto César, después de haber derrotado a todos sus contrincantes, va a establecer un gobierno de paz, de tranquilidad y de desarrollo cultural. El siglo de oro romano cultural se va a dar con este emperador. Obviamente, para proteger su seguridad, va a crear la Guardia Pretoniana, que se va a encargar de la protección personal del emperador. El que le siga su gobierno también es importante, Tiberio. ¿Por qué fue importante? Fue importante porque en su gobierno, en el gobierno de Tiberio, va a nacer Jesucristo. Y tú sabes que con el nacimiento de Jesucristo nace el cristianismo, ¿cierto? Muy bien. Y no solo eso, también en su gobierno de Tiberio va a morir Jesucristo crucificado. Por eso es importante Tiberio. ¿Está bien? Tenemos también a Claudio, que es importante porque él va a ser el que inicia la conquista de Britania. Tú dirás, ¿dónde es Britania, profesor? Britania va a ser
esta parte de acá, Inglaterra, la última parte, mejor dicho, los últimos territorios conquistados por los romanos, Inglaterra. Él va a iniciar la conquista. Claudio, ¿ya? Nerón es importante porque él, al ver que está surgiendo una nueva forma de pensar, una nueva ideología llamada el cristianismo, que está en contra del politeísmo romano, Nerón sencillamente para que la gente, como la gente romana estaba adoptando el cristianismo en su vida porque le parecía una religión muy atractiva, Nerón sencillamente necesita eliminar esta nueva forma de pensar. ¿Y qué es lo que hace Nerón? La historia considera que Nerón incendia la ciudad de Roma y culpa a los cristianos. Con esta finalidad, con este incendio hecho a la ciudad de Roma y obviamente culpándolo a los cristianos, se va a iniciar la primera persecución de los cristianos. Este emperador es conocido porque va a iniciar la persecución a todos los creyentes de Jesucristo. El otro emperador también es Trajano, que es muy importante ya que con él se alcanza la máxima expansión territorial, ¿eh? Él logra alcanzar los límites más extensos que tuvo Roma en su imperio. Después de él, nadie más conquistó nada. Al contrario, se perdió tierras. ¿Bien? También tenemos a Séptimo Severo, también llamado, que fue, ya me estaba olvidando, Séptimo Severo, a diferencia de otros emperadores romanos, que fueron realmente romanos, Séptimo Severo fue un emperador de origen africano. Imagínate, por primera vez en la historia, un africano, obviamente que estaba dentro de las provincias romanas, iba a ser gobernante de Roma. ¿Está bien? Y tenemos a Caracalla. Este personaje es muy importante porque va a promulgar un edicto. Se va a llamar el Edicto de Caracalla o Constitución Antoniniana en el año 2012. ¿Qué significa el Edicto de Caracalla o qué significó? Miren, chicos, regresemos al mapa. ¿Ya? Todo lo que está de rojo les dije que era Roma. Bueno, las personas que vivieron aquí en todo lo que está de rojo se consideraban romanas, porque realmente formaron parte del Imperio Romano. O sea, un español se consideraba romano, un galo se consideraba romano, un egipcio se consideraba romano. ¿Está bien? Pero los únicos romanos propiamente dichos eran los que vivían en Italia. Así que eso fue la discusión. Los italianos decían, nosotros somos romanos, ustedes son sencillamente personas que viven en el imperio, pero no son romanos. En pocas palabras, solamente eran ciudadanos los italianos, mientras que los demás eran considerados ciudadanos de segunda clase. Bueno, ¿qué fue el edicto de Caracalla? Caracalla fue un emperador español, ya, provinciano, un emperador provinciano, ¿cierto? Que va a establecer este edicto y va a legalizar a todos los romanos. En pocas palabras, cualquier persona que estuviera dentro de las fronteras o haya nacido dentro de las fronteras del imperio va a ser considerado romano. O si desean, para que lo entiendan mejor, le va a dar la ciudadanía romana a todo hombre libre que haya nacido en el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Eso significa que cualquier persona podía postular, o mejor dicho, podía ser emperador romano, sí, no necesariamente un italiano, sino que un español. A partir de este edicto, españoles, franceses, ingleses postularon al cargo de emperador. Caracalla lo hizo para mejorar, pero en vez de eso empeoró, porque comenzaron las guerras civiles entre las provincias romanas. ¿Ya, chicos? A ver, chicos, ahora vamos a mencionar el siguiente periodo de este periodo llamado Imperio Romano. A este subperiodo, por decirlo así, se le llama dominado. Y bueno, ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Este periodo se va a caracterizar principalmente por las continuas luchas internas que se van a dar entre los diferentes grupos políticos. Como tú recordarás, este personaje llamado Caracalla promulga el edicto de Caracalla
con la finalidad de crear un ambiente más de paz y tranquilidad, pero no fue así. Muchos patricios de altas riquezas, ¿no? Que ricos, por decir, ricos esclavistas, patricios, por decir así, que se encontraban en las regiones de ese vasto imperio llamado Roma, se creyeron con la autoridad de poder asumir el cargo de emperador. Patricios españoles, patricios galos, patricios ingleses, no de Inglaterra, patricios de Egipto, en fin, ¿no? Muchos patricios iniciaron guerras internas, lucharon entre ellos por alcanzar ese prestigio de llamarse emperador, y cuando eran emperadores, lo que hacían era beneficiar a su propia región, a su propia provincia romana, ¿no? Eso ocasionaba celos e envidia de las otras provincias romanas que también buscaban llegar al poder para hacer lo mismo. A la larga, en este periodo se van a dar luchas internas entre los diferentes caudillos militares de las diferentes regiones de este vasto imperio. Los emperadores más importantes, existieron muchos, ¿no? Pero los más importantes tenemos que mencionar a Diocleciano, que va a ser un emperador, digamos, militar, anarquista, ¿no? No va a querer ceder el poder, y cuando lo va a ceder, cuando ve que no hay solución, que hay muchas guerras, muchos conflictos, lo que va a hacer él es implantar la tetrarquía. ¿Qué significa la tetrarquía? Dividir el imperio romano en cuatro regiones e instalar 4 gobernantes en cada una de estas regiones. Es por eso que él establece la tetrarquía romana. Bueno, la verdad no funcionó. No funcionó, al contrario, comenzaron las guerras internas, las guerras civiles, porque un emperador de esta tetrarquía veía que su territorio era mucho más bajo, que no había buena demarcación. Al final, la tetrarquía establecida por Diocleciano no va a funcionar. El otro emperador también importante en este periodo llamado dominado, ¿ya? Va a ser Constantino. Constantino es importante porque va a establecer el edicto de Milán. ¿Qué cosa es? Recordarán ustedes que la religión cristiana había aparecido en el año 0, ¿cierto? En el año 1, 2, 3, hasta el año 33 con la muerte de Jesucristo, el año 34, 35, bueno, comenzaron a aumentar los seguidores de Jesucristo. El cristianismo comenzó a ser visto de una buena manera por el pueblo romano, principalmente por la gente oprimida, por la gente maltratada. Vio la religión del cristianismo muy, pero muy atractiva, y muchos romanos que antes eran politeístas se convirtieron monoteístas y adoptaron la religión cristiana como una de sus religiones, por decirlo así. Bueno, recordarás también que en el periodo llamado Principado, muchos emperadores persiguieron a estos cristianos, los agarraban, los crucificaban, los quemaban, los ponían en el Coliseo romano, los encerraban junto a leones, y el león terminaba devorándoles. Al final, muchos cristianos murieron a manos de estos emperadores romanos, ¿no? Bueno, en el año 330, Constantino, un emperador, va a hacer algo sumamente interesante. Como vio, después de hacer una gran encuesta, vio que muchos romanos habían seguido bastante el cristianismo, y muchos romanos, incluso en la misma ciudad de Roma, mucha población se volvió cristiana. Bueno, él, como no podía pelear contra ellos, sencillamente va a hacer lo que la frase dice, ¿no? Si no puedes vencerlos, únete. Y él va a establecer el edicto de Milán, con la cual otorga libertad a los cristianos. En pocas palabras, si tú eres un romano, tienes la libertad de volverte cristiano y adorar a Jesucristo. Ya, por eso es muy importante Constantino. No solo eso, también va a crear una ciudad muy importante, muy hermosa, llamada la ciudad de Constantinopla. La ciudad era
espectacular. Lo hicieron en Grecia, es por eso que también se llama ciudad de Bizancio. Lo hicieron en una antigua poli griega llamada Bizancio. Esta ciudad se funda con el nombre de Constantinopla en honor a su creador, Constantino. El otro emperador también es Teodosio. Este emperador también es muy interesante, ¿eh? Se va a llamar, va a ser el primer emperador bautizado cristiano, para que veas, ¿eh? Tanto el cristianismo llegó a la sociedad romana que hasta el mismo emperador le pareció muy interesante el cristianismo, tanto que él mismo se va a bautizar cristiano. Es más, no solo se bautiza cristiano, sino que hace lo que años atrás los romanos hacían, perseguían a los cristianos, ¿sí o no? Él va a hacer viceversa, él va a oficializar el cristianismo como única religión en Roma y va a perseguir a las otras religiones, ¿te das cuenta? Su edicto se va a llamar el Edicto de Tesalónica. En el año 392, Teodosio firma y oficializa, el cristianismo como principal y única religión en todo Roma. Aparte de eso, Teodosio, al ver su vasto imperio, lo que va a hacer es dividirlo en dos, entre su hijo Honorio, que lleva la parte occidental, y su hijo Arcadio, que es la parte oriental. Tú recordarás, como ya hemos visto, que ya hubo un intento de división del imperio romano, la tetrarquía, pero que fracasa. Bueno, Teodosio no va a dividirlo en cuatro, sino va a decidir dividirlo en dos, entre sus hijos. ¿Ya? O sea, el imperio romano va a ser dividido de esta manera. El imperio romano de Occidente, lo que está de verde, y el imperio romano de Oriente, lo que está de amarillo. La capital de Occidente, Roma, y la capital de Oriente, Constantinopla. De esa manera, este emperador vio la manera en la cual sus hijos no tuvieran tanto problema, ya que al dividir el imperio en dos, divide los problemas económicos, los problemas administrativos, ¿cierto? Divide los problemas que podía tener este gran imperio cuando era uno solo. Pero eso también le salió mal, porque al dividir el imperio en dos, no solo divide los problemas, sino también divide los recursos. La mitad de los recursos fue para Occidente y la otra mitad fue para Oriente. ¿Qué pasó con la industria romana, que necesitaba con urgencia los recursos de todo el imperio? Sencillamente fue decayendo. ¿Qué pasa con el comercio que utilizaba todo el Mediterráneo para realizar sus transacciones comerciales? También fue dividido el Mediterráneo, por ende el comercio también se limitó. En pocas palabras, esta solución trajo consigo también problemas. Los bárbaros querían territorios romanos e ingresaban. ¿Qué pasó con el ejército romano? También fue dividido a la mitad. Así que los bárbaros aprovecharon esta coyuntura y comenzaron a ingresar a territorio romano. ¿Ya, chicos? Y el último emperador, Rómulo Augustulo, es conocido como el último emperador de Occidente, ya que fue derrotado por un bárbaro llamado Odoacro, que fue, si mal no recuerdo, del pueblo bárbaro llamado Ostrogodo, que ya lo vamos a ver después. Ya, chicos, de esa manera termina el imperio romano. La próxima semana vamos a ver la caída del imperio romano y qué cosa es lo que pasa tras la caída del imperio romano. Pero ojo, el imperio romano que cae es lo de verde, el de Occidente. El imperio romano de Oriente, lo de amarillo, va a vivir todavía 1000 años más. Bueno, chicos, la tarea que les voy a dejar, bueno, ver el video y copiar la clase. Ya, chicos, nada más, no les voy a dejar más tarea. Espero que hayan atendido y bueno, gracias. Hasta la próxima.